Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta deliciosa, les puedo decir que es mi favorita de la panadería mexicana. Vamos a hacer unos marranitos o cochinitos de piloncillo, se conocen de las dos formas, de verdad deliciosos. Vamos a iniciar ya con esta receta. Antes de comenzar nuestra preparación, les recuerdo que si les aparecen los subtítulos en la parte de abajo de la pantalla, ustedes busquen en su pantalla cómo desactivarlos. Únicamente ustedes los pueden hacer desde su pantalla. Vamos a iniciar ya con esta receta y vamos a iniciar en la estufa porque tenemos que preparar una miel deliciosa de piloncillo, que es un ingrediente esencial en nuestra preparación. Vamos a la estufa a prepararla. Vamos a comenzar a preparar nuestra miel de piloncillo y vamos a agregar aquí el agua, 250 gramos de piloncillo, que es un cono grande y un pedacito. Vamos a agregar una varita de canela para que le dé mucho sabor. La voy a partir a la mitad porque no me cabe. Y voy a agregar una estrellita de anís también, que le va a dar mucho sabor. Entonces vamos a dejar que hierva, ya cuando empiece a hervir bajamos el fuego y vamos a dejar a que se derrita todo el piloncillo y se haga una miel. En ese punto vamos a colar y vamos a dejar enfriar. Yo ahorita les voy a ir enseñando el proceso. Una vez que empiece a hervir, así se va a ver, y vamos a bajar el fuego para que se funda totalmente el piloncillo. Una vez que tenemos lista nuestra miel, la vamos a pasar por un colador para reservar aquí lo que es la canela y el anís. Y si quedó algún otro pedacito de piloncillo también se quede aparte. Y ahora sí la vamos a dejar enfriar por completo para poder continuar haciendo nuestra preparación. Una vez que tenemos ya la miel fría, les quiero enseñar la consistencia. Es muy importante que la vean. Miren, queda tal cual una miel. Huele delicioso a canelita, anís, a todas las especias. Huele delicioso. Vamos a empezar aquí agregando nuestra mantequilla, que la tengo a temperatura ambiente. Hay personas que les gusta hacerlo con manteca. A mí en lo personal me gusta mucho más el sabor de los cochinitos con mantequilla. Entonces vamos a empezar acremando la mantequilla y voy a agregar aquí azúcar moscabado. Vamos a batir hasta que los dos ingredientes estén perfectamente unidos y acremados. Una vez que ya va acremando la mezcla, vamos a agregar aquí los huevos. Vamos a agregar también la leche. Voy a bajar un poquito la velocidad. Voy a agregar vainilla. Voy a detener un poquito para bajar de los lados. La mantequilla siempre tiende a quedarse pegada en el molde, en el bowl. Ya que bajé todo, voy a continuar batiendo. Y voy a ir agregando también mi miel de piloncillo, que esta miel se redujo a 3/4 de taza. Es la cantidad que les tiene que quedar. Voy a agregar aquí mi royal en la harina y voy a mezclar. Y con ayuda de una cuchara voy a ir agregando de poco a poco la harina. Vamos a bajar un poquito la velocidad para que no nos brinque. Cuando vemos que ya la harina se perdió y llegamos a este punto donde la masa no se pega en las manos, ya está unida y no se pega, en este punto ya está la masa lista. La voy a retirar del bowl para continuar con el proceso. Bueno, ya tengo aquí mi masa lista.
Y algo que me encanta hacer a mí, que esto la verdad no es así, nunca lo he visto así, pero a mí es lo que me gusta de hacer las versiones caseras, que podemos hacer las combinaciones o agregar o quitar lo que queramos. Entonces, algo que me encanta a mí es la combinación de piloncillo con nuez. Entonces, tengo aquí media taza de nueces en trozos grandes y la voy a agregar a mi masa, la voy a agregar y la voy a integrar para que vaya la nuez repartida en los marranitos. O sea, me encanta el sabor de piloncillo con nuez, por eso decido ponerla para de vez en cuando toparnos con una nuez. Entonces, voy a empezar estirando mi masa, voy a poner un poquito de harina y voy a estirar. Estoy utilizando este rodillo de niveles que me va a marcar para que todos los cerditos salgan del mismo grueso. Y voy a ir cortando. Los vamos a ir acomodando en una charola con papel de horno. El molde que estoy utilizando es de un cerdito. Estos moldes en México se consiguen muy fácil, son muy comunes. A veces hasta en las ferreterías hay moldes de cochinitos, o también los pueden conseguir en tiendas de materias primas donde venden todo para repostería. Entonces así me voy a ir cortando mis cerditos hasta acabar con toda mi masa. Y una vez que ya los tenemos todos cortaditos, salieron 24. Aquí tengo un huevo batido y vamos a barnizarlos por la parte de arriba. Únicamente voy a barnizar los que primero van al horno. Tengo mi horno precalentado a 175 grados centígrados y los vamos a hornear entre 10 y 12 minutos. Entonces, en cuanto está lista mi primer charola, nos vamos al horno de 10 a 12 minutos. Bueno, ya están listos nuestros cochinitos. Vean qué delicia. No se imaginan. En esta ocasión, los voy a ir acomodando aquí en este plato. En esta ocasión los hice yo un poquito más delgaditos de lo que comúnmente los hago. Casi siempre los hago de 1 centímetro. Si se usan el rodillo de niveles, el que yo utilicé, sería el más grueso, de 1 centímetro. Pero ahora se me antojó hacerlos un poquito más delgaditos. Se me están haciendo agua la boca. Y ahorita les voy a partir uno porque quiero que vean qué tal están por dentro. Bueno, miren, vamos a partir esta delicia. Híjole, ¿qué les puedo decir? Vean por favor el interior. No saben, no se imaginan a lo que huelen. Lo tengo que probar, ya no me resisto más. Híjole, está de verdad delicioso. Ya está a punto de acabármelo, pero bueno, tengo que seguir platicando con ustedes. Ahorita acabando me lo termino. Estos cochinitos de verdad quedan buenísimos. Aquí el piloncillo es el que le va al sabor típico del cochinito, el sabor típico al piloncillo, y eso lo vamos a lograr con la miel que estamos utilizando. Yo utilicé azúcar mascabado. Si ustedes encuentran azúcar de piloncillo, también la pueden utilizar. A veces se encuentra en el área del súper donde está todo el azúcar refinada, la mascabado, todos los tipos de azúcar. A veces hay azúcar de piloncillo. Si lo hacen con ese azúcar, también les va a potenciar mucho el sabor al piloncillo. También inclusive a veces yo le pongo trocitos de piloncillo, así como le puse la nuez, también le pongo trocitos muy pequeños de piloncillo y le da un sabor delicioso. Los pueden hacer tan gruesos o tan delgaditos como quiera, pero de verdad háganlos, les va a encantar. Siempre que llega mi familia a mi casa y ven esto así, aquí en la barra de la cocina, donde cocino siempre para ustedes, y ellos lo ven así, saben que hay algún pan hecho en casa. Entonces siempre llegan y destapan a ver cuál es la sorpresa. Me encanta esta opción de cocinar el pan que normalmente podemos comprar en las panaderías y hacerlo casero, me fascina. Otra opción también muy práctica, ahorita recordé, es que yo a veces hago los cochinitos y los hago, pero como salen muchos y a lo mejor no vamos a comer tantos, o más bien, si yo los cocino, si no los vamos a comer, y como quiero cuidar un poco esa parte, entonces lo que hago es, ya cortados en crudo, los congelo en un Tupperware
con papel de horno, pongo una capa de cochinitos, papel de horno, una capa de cochinitos y así, y los congelo. Y una tarde que traigo antojo o que hay antojo aquí en la casa, saco y a lo mejor horneo unos 6, horneo unos 7 y así tienen su pan recién horneado. Entonces es una idea súper rica para tenerlos así en casa y tenerlos a la mano cuando queramos hornear o hornear toda la receta completa. Si los quieren más gruesos, córtenlos de 1 centímetro más o menos y de verdad que les va a encantar esta receta. Como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.